Aunque el imaginario guatemalteco suele asociar la industria con el área metropolitana, en las últimas décadas ha crecido un fenómeno interesante: el surgimiento de pequeñas ciudades industriales, municipios que combinan actividad manufacturera, logística y vivienda y que funcionan como capitales productivas descentralizadas. No tienen el tamaño de una metrópoli, pero sí una identidad económica propia, una base laboral sólida y un impacto directo en la economía regional. Hemos visto ya en el reportaje el reto, pero también la oportunidad. Ahora la pregunta que queda en el ambiente es: ¿cuáles son las próximas ciudades industriales y qué acciones de corto plazo se pueden ejecutar? Para ello nos acompañan esta noche dos invitados muy importantes: el diputado Faber Salazar, presidente de la Comisión de Economía en el Congreso de la República, y también nos acompaña Lizardo Bolaños, coordinador técnico de Guatemala No Se Detiene, y quien además fue viceministro de Inversión en el Mineco. Así que a ambos bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos en Guatemala No Se Detiene en el inicio de esta nueva temporada. Comienzo con Lizardo. En palabras simples, ¿cómo llevar la industria al interior del país? Veíamos ya en el reportaje que se mencionaban lugares como San Marcos, Escuintla, Izabal, Retaluleu. ¿Hay algunas otras ciudades que podamos mencionar? Claro, en términos de las ciudades, nosotros hablamos de que normalmente donde está el potencial es en los territorios que están dentro de la cruz logística, lo que va de frontera a frontera, de México a El Salvador, de México a Honduras, y lo que va del Océano Pacífico al Océano Atlántico, especialmente las principales carreteras centroamericanas que tiene el país. ¿Por qué? Porque están conectando Guatemala con los mercados internacionales grandes. No solo es México, es llevar por camión productos guatemaltecos hacia Estados Unidos. No es solo Izabal, es como todo lo que hay de conexión hacia los puertos en Izabal nos permiten llegar al mercado norteamericano, africano y europeo. Y lo mismo pasa con el Pacífico, tanto América Latina como el Norteamérica, como Asia. Y es entonces ahí donde uno ubica lugares importantes estratégicos para hoy en día empezar a promover la inversión. Ahora bien, todo depende. Y a lo que me refiero es, si uno lograra inversiones estratégicas importantes en infraestructura, en la medida que la ley de infraestructura vial prioritaria se implemente de manera ágil por el gobierno actual y los gobiernos que vienen, el tema se vuelve cada vez más irrelevante. ¿Por qué? Porque si hay infraestructura, el tiempo para llegar a los puertos y aeropuertos se debieran de reducir. Claro. Y ese es el elemento importante. Más infraestructura permite que esos lugares estratégicos de industria se incrementen y se amplíen. Lizardo, y justo fuera de micrófonos hablábamos acerca de algunos movimientos importantes que se dieron desde el año 2016 en cuanto a inversión. ¿Podría ampliarnos un poco acerca de esto? Sí, uno de los elementos importantes que hemos visto en los últimos 20 años en Guatemala es que en el 2016 se da una reforma importante a los regímenes fiscales. Todo lo que es zona franca y lo que va a ser el régimen de 2989 o de maquilas sufre una reducción importante en su alcance. Eso quiere decir, se les recorta de manera importante la posibilidad de influir y generar empleos en el país por los miedos que estaban vinculados con la recaudación tributaria. ¿Qué ocurrió? 6 años después, se da una caída estrepitosa en la inversión extranjera directa en el país y el incremento en la recaudación tributaria no se da producto de haber cerrado esos regímenes fiscales. ¿Qué es lo que sucede? 2021 se dan reformas importantes. La primera es pasa una reforma a la ley de zonas francas. Segundo, pasa un reglamento nuevo de las zonas de desarrollo económico especial. Se aprueba también por el Congreso de la República la ley antitrámites y empezamos a ver del 21 en adelante que suceden dos cosas. Uno, sigue el importante crecimiento de la recaudación tributaria y dos, se vuelve a recuperar la inversión extranjera directa. ¿Qué es lo que nos dice eso? Que en el caso de Guatemala estamos en un momento en donde dar incentivos fiscales no compromete la capacidad del Estado para poder incrementar la recaudación y que además es un elemento necesario, vital, para poder salir a traer inversiones. Y entonces ahí es donde estamos en la coyuntura actual. Volteamos a ver al resto de la región y como dijo el reportaje, El Salvador está ofreciendo hasta 4 veces más incentivos de lo que ofrece Guatemala. Tenemos que hacer algo.
Sí, justo escuchábamos a Enrique Font mencionando una nueva reforma a la ley de zonas francas y de nuevo los incentivos para diversas empresas en el interior del país. Diputado, vamos con usted, hablemos un poquito acerca de cómo a nivel de marco regulatorio se puede generar estos incentivos para atraer la inversión en estas ciudades, en estos territorios. Muchas gracias por la cordial invitación. Es sumamente importante que empecemos a ver las ciudades intermedias en el interior del país: Jutiapa, Jalapa, Zacapa, Puerto Barrios, Quetzaltenango, Cobán. Son ciudades que prometen mucho y que pueden apoyar el tema de descentralización de la economía del país, mejorando así muchas de las condiciones y evitando problemas que tenemos actuales como migración, incluso el tráfico excesivo en la ciudad de Guatemala. Diputado, hay leyes que se han aprobado y publicado, pero que cuando tienen que definirse las reglas e implementarse pueden tardar muchísimos años, como la antitrámites o la de insolvencias de las que hemos hablado ya en otros programas. ¿Cómo evitar que pase esto si se aprobara esta ley? Necesitamos un compromiso real de parte del Ministerio de Economía, del Estado de Guatemala, del sector privado. Y cuando hablamos del sector privado, no solo pensemos en grandes empresarios, pensemos en pequeños y medianos empresarios, emprendedores que buscan certeza jurídica. Creo que el Ministerio de Economía y Pronacom tiene que empezar a ver en estas herramientas lo que son herramientas que permitan que puedan llevar inversión al interior y no estar en un debate de iniciativas que no nos llevan a ningún lugar, por ejemplo, de liberación de espacios en juntas directivas o de ese índole. Lizardo, si usted fuera actualmente el ministro de Economía, conociendo la realidad de cómo funciona el Estado, ¿qué haría para que esto fuera prioridad? ¿Es viable lograrlo en lo que queda de esta administración? Mira, y uno de los elementos importantes cuando pasé por el ministerio es reconocer que no se tienen los instrumentos necesarios para salir a traer inversión. Realmente la competencia internacional, los otros países se han puesto a trabajar en este tema en los últimos 10 años, cuentan con una serie de instrumentos a nivel nacional y a nivel municipal que se necesitan generar. Y creo que este año, estos próximos meses, debería ser una labor no solo para acompañar la labor del Congreso para lograr mejores instrumentos a implementar por el Ministerio de Economía, sino también encontrar los espacios para que a nivel de las municipalidades se puedan generar reglamentos que ayuden a atraer inversión extranjera y nacional desde la municipalidad. Ese es un elemento que el que mejor lo sabe hacer en la América Latina es México. México tiene una competencia brutal desde el Estado y desde el municipio para poder atraer inversiones. Y digamos que uno pudiera ver estos elementos alrededor de, yo diría, dos grandes ideas para el Ejecutivo y dos ideas para trabajar junto con el Congreso. Junto con el Congreso, creo que una iniciativa promesa va en la dirección correcta porque ataca dos de los problemas que hemos encontrado. Uno es los incentivos fiscales definitivamente no compiten con la región. Ni siquiera estoy hablando de Vietnam. Estoy hablando de Dominicana, de Costa Rica y de El Salvador. Y el otro es que en Guatemala no ha sido suficiente con los sistemas para poder generar ciencia y tecnología. Ahí es donde la iniciativa Promesa está pensando en cómo se genera en Guatemala lo que se le ha llamado la triple hélice. Cómo unimos con recursos del Estado al gobierno, a la academia y a las empresas para generar iniciativas que les permitan avanzar, no solo en mejorar sus procesos productivos y su maquinaria, sino en la capacitación. Venimos de ver experiencias en México, en Querétaro, en Chihuahua, en donde recursos del Estado nacional y del Estado local se ponen para ponerse de acuerdo con la academia, con los INTECAPs de allá, tanto nacionales como municipales, como con las empresas para desarrollar los programas de atracción. Y desde el Ministerio de Economía hay dos labores que creo que es importante. Uno, tú lo has mencionado, no abandonar la labor de la ley de facilitación, de simplificación y facilitación de trámites administrativos, la bien llamada ley antitrámites. Y el otro elemento que tiene que acompañarse de ese lado es cómo se impulsan los temas de infraestructura. ¿Cómo lograr que esto siga permaneciendo como una prioridad en la agenda en el Congreso de la República? Bueno, Guatemala es una prioridad para todos. Yo creo que tenemos que entender que Guatemala no se detiene, que Guatemala sigue independientemente de legislaturas, de gobiernos centrales, y hay necesidades que subsanar.
La industria en Guatemala promete para mucho, tenemos que apostar, tenemos que ser atractivos. El resto de países de Centroamérica, incluyendo República Dominicana, proponen muchos incentivos o hacen más fácil que el capital extranjero se instale. Tenemos que ser un país que vea en el capital extranjero una gran oportunidad, pero también que veamos cómo fomentar la industria nacional. ¿Ustedes creen que el Estado y la empresa privada están realmente dispuestos para apostar por el interior del país? Comenzamos por Lizardo. Y aprovechando, usted me mencionaba también el tema de la capacitación, que lo creo bastante importante. ¿Podemos agregar algún modelo que usted consideraría valioso de todos estos ejemplos que ya nos mencionaba y que podría funcionar para Guatemala? Mira, creo que, varios elementos. Uno, yo creo que sí, la respuesta es cuando uno viaja al interior, ve mucha industria ya en el interior de la República y mucho comercio, pero creemos que puede ser más y creemos que puede generar mucho más empleo del que se genera hoy. Y ese es parte del elemento, cómo logramos generar las condiciones para que valga la pena invertir en el interior cuando tenemos que superar pues, las situaciones no solo de la competencia internacional, sino las debilidades que tenemos en competitividad domésticamente. Ese es uno. Dos, hay modelos, claro que sí. Uno voltea a ver, por ejemplo, en términos de capacitación y formación para el trabajo, el ejemplo de Alemania y de Taiwán suelen mencionarse porque permite como ese elemento de formación para el trabajo de los últimos años de secundaria pueden ser parte del giro que se necesita dar. El otro, uno voltea a ver Chihuahua y Querétaro, donde los Intecaps que están allá han dado un giro muy importante porque se volvieron en su momento uno de los elementos más valiosos para atraer inversión extranjera. ¿Por qué? Porque diseñaron programas de seguimiento y de mejora para que esa población que no tenía los niveles necesarios para involucrarse en una nueva industria, antes de que estas empresas decidieran invertir, empezaron en el proceso de formación, pensando que en 2 o 3 años iban a tomarse las decisiones correctas de poder realizar la inversión. Pero ahí hay elementos importantes y creo que el INTECAP ha avanzado muchísimo en su institucionalización. Creo que estamos en el momento correcto, lo vimos ya en el 2021. INTECAP jugó un rol importante en atraer las inversiones en autopartes de San Marcos. Creemos que es momento de que eso se multiplique por mucho para lograr llegar a más municipios y departamentos de Guatemala. Y lo que es importante es que no debiera ser un juego en donde el Ejecutivo no reconoce su rol, sino debe ser un elemento en donde tanto el Ministerio de Economía como INTECAP trabajan de la mano para poder avanzar en una agenda conjunta, para poder salir a traer las empresas y desarrollar esos programas que se requieren para que esa mano de obra que está en el interior de la República, que hoy no sabe hacer lo que estás mostrando en la pantalla de atrás, tengamos 100 de esos por municipio, si es la industria a la que queremos atraer. Hay autopartes, pero también está todo el tema de equipos electrónicos, hay electrodomésticos, sigue habiendo interés en la industria de textiles y vestuario en Guatemala. Hay que aprovecharlo. Guatemala todavía necesita crear 4 millones de empleos formales. Así que todavía necesitamos mucho desempleo. El espacio de oportunidad está, Lizardo. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Diputado, para terminar, ¿qué hacer para que este tema no se pierda en el Congreso de la República? Pero no solo tiene que perderse en el Congreso, nosotros vamos a estar buscando consensos mínimos para un dictamen para la ley de promesa de empleo, entre otras leyes importantes como las que mencionaba del Sistema Portuario Nacional. Yo soy diputado, pero soy un diputado distrital, soy originario de Jalapa. Entiendo las complicaciones que es para un empresario instalarse en el interior, pero aún así el empresario, el emprendedor cree en el interior, se están instalando. Conozco proyectos muy interesantes en el área de Potrero Carrillo, en el departamento de Jalapa, en Ayutla, San Marcos. Yo creo que tenemos que entender que estos temas son temas de nación, que Guatemala promete para ser un corazón industrial de Centroamérica, que podemos atraer mucha inversión, pero tenemos que quitar muchos convencionalismos y muchas ideas de parte de diferentes sectores. La clase política tiene que encontrar en el sector empresarial aliados estratégicos con los cuales trabajar, que al final del día van a aportar, van a pagar impuestos, que eso se genera en bienestar social. Así que muchísimas gracias a ambos por acompañarnos y espero poder tener muy pronto una nueva conversación con ustedes. Se necesita un compromiso del Ejecutivo y el MINECO para liderar la creación de nuevos incentivos. Soy Rocío Lazo. Llegó el momento de despedirnos, pero recuerde que los esperamos todos los lunes después del Noticiero Estelar, porque un país que se conecta, crece. Buenas noches.
no se detiene.